Juan capítulo 14, verso 15. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué vamos a estudiar este capítulo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿O por qué es que vamos a estudiar este capítulo? Yo quiero que ustedes aprendan hoy, a través de estos versos, que a Dios lo podemos encontrar entre estas líneas. Aparentemente, muchos pueden decir que Dios no es un Dios donde sean tres dioses, donde no se apruebe que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, donde no se aprueba que Dios pueda ser capaz de ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que sean tres personalidades diferentes, opinando no diferente, pero sí con funciones diferentes, y que cada uno de ellos sea Dios. La lectura de Juan en el capítulo 14, verso 15 comienza y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús está hablando a la gente que le seguía, a sus 12 discípulos, a todos aquellos que se acercaban a escuchar la palabra. Y siempre que encontremos en la palabra letras rojas, esas fueron palabras habladas por Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice el 16: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Empezamos de entrada y de lleno en el verso 16, cómo se manifiesta en un solo verso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Observen cómo en el verso 16 dice: y yo. ¿Quién está diciendo y yo? ¿Quién estaba hablando? Jesús. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y yo, Jesús, rogaré al Padre, el Padre, Consolador, Espíritu Santo. En un solo verso está la manifestación, la declaración de Dios completa como Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Continúa la palabra de Dios diciendo, en este verso 16 hay un dato muy importante. Está hablando Jesús y le está diciendo a los 12 y a la gente que le seguía que Él iba a rogar al Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea que Jesús, ¿qué era? Un consolador. Alguien que caminó y entendió a las personas de este mundo. Que supo entender al que no veía, al que estaba cojo, al que había sido abandonado, al que había muerto, a los tristes, a todo tipo de personas. Jesús se convirtió para ellas en un consolador, porque las entendió y las comprendió. Tuvo una cercanía con ellos de tal manera que caminó en medio de nosotros. Por eso Él se atreve y les dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y en el 17, el Espíritu de verdad. Si el Espíritu de Dios fuera una fuerza activa, como dicen por ahí, y solamente se limitara a ser fuerza, entonces aquí la palabra de Dios y Jesús mismo, que era el que estaba hablando, que era el que estaba predicando, no se hubiera atrevido a decirles, y el Espíritu de verdad. Si nos damos cuenta al decir Jesús mismo, el Espíritu de verdad, es porque era un portador de verdad. No de mentira, no de engaño, porque sí hay espíritus que son portadores de maldad, de engaño, de mentira y de muchas cosas malas.
Pero este Espíritu del cual estaba hablando Jesucristo afirma y declara delante de todos los hombres que estaban ahí y les dijo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es que Jesús le empieza a hablar a las personas de un Espíritu de verdad y se atreve Jesús mismo a decirle a las personas el cual el mundo no puede recibir? De antemano les estaba diciendo que el mundo, al referirse al mundo, se refería a lo separado de Dios, a lo que no seguía a Dios, a lo que no estaba cerca de Dios. El mundo, siempre el mundo se refiere a lo que está lejos de Dios. Pero Jesús mismo se atreve a decirle algo a las personas que a lo mejor en ese momento para ellos era velado, no lo podían ver ni entender, pero que hoy en día nosotros sí lo podemos entender. Dice que ese Espíritu de verdad, el cual el mundo no podía recibir, porque no le ve, dice, en primer lugar dice, no le ve, ni mucho menos le conoce, dice, pero vosotros le conocéis. Yo pregunto, ¿cómo es que le conocían a un Espíritu que aún no venía? ¿Cómo es que Jesús le decía a la gente que le escuchaba, el mundo no conoce este Espíritu de verdad, pero vosotros le conocen? Se atreve a decirle que vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Primero utiliza una palabra que dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense qué cosa más hermosa, maravillosa nos deja Dios a nosotros. El Espíritu de verdad, Dios, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque el que conoce a Jesús, conoce al Padre, y el que conoce a Jesús, conoce al Espíritu. A lo mejor el Espíritu Santo no había venido, pero Dios mismo ya había caminado en medio de ellos, y ya les había manifestado que Dios, Jesús, el que caminó, era un consolador en medio de cada uno de ellos. Siempre y cuando a Jesús que caminó en este mundo se le dejara tener cercanía en la vida de todos y cada uno de nosotros. Al tener nosotros esa cercanía con Jesús, Jesús se atreve y le dice a la gente, ese Espíritu al que yo le voy a rogar a mi Padre que venga, que el mundo no lo conoce ni le ve, dice, pero vosotros lo conocen. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo me voy, pero va a venir otro Consolador que estará con vosotros para siempre. El mundo no lo conoce, pero ustedes lo conocen porque ya me conocieron a mí. Y ese Espíritu, fíjense bien lo que dice a continuación. Porque mora con vosotros. El Espíritu Santo todavía no venía. Pero Jesús ya se atrevía a decirles, porque mora con vosotros. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que aquellos que se atreven a decir que el Espíritu Santo es una fuerza y se limita a ser una fuerza, son mentirosos. Porque Jesús le dijo al mundo que ese Espíritu de verdad que vendría, aun cuando no había venido, ya moraba. Y no es porque al mismo tiempo estaba Jesús y el Espíritu Santo, sino que estando Jesús era como si estuviera el Padre o el Espíritu Santo. Entonces el que conocía a Jesús, conocía al Espíritu. Pero Jesús les dijo, yo me voy, pero Él vendrá. No los voy a dejar huérfanos, sino que solamente a mí me ven y a Él ya no lo verán. Pero el que conoce a Jesús va a conocer al Espíritu Santo, porque mora con vosotros, dice, y estará con vosotros. Ahora sí ya cambia, porque primero mora con vosotros, porque estaba Jesús, dice, y estará con vosotros, porque Jesús se tenía que ir, y entonces la llegada del Espíritu Santo, y Jesús les anticipa y les dice, estará con vosotros. Verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A ver, si Jesús se va, ¿por qué le decía a la gente que no nos iba a dejar huérfanos, sino que vendré a vosotros? Porque Dios es el mismo. Se iba Jesús, iba a venir el Espíritu Santo, pero Jesús como Dios sabía que aún en la forma del Espíritu Santo,
en la personalidad del Espíritu Santo, el que acepta al Espíritu Santo está aceptando al Padre y al Hijo. Por eso Jesús se atreve y les vuelve a dejar bien marcado aquí: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Con la diferencia de que ahora Jesús ya no iba a venir en la manera que vino, humanamente, sino que ahora iba a ser el Espíritu de Dios haciendo otra función diferente, pero que es Jesús mismo y el Padre. En el verso 19, Jesús les dice: todavía un poco y el mundo no me verá más. Ya les estaba avisando que él ya se tenía que ir. Pero vosotros me veréis. Otra vez vuelve a usar esa forma de palabras que solamente le pertenecen a Dios. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. O sea, el mundo de por sí no lo conoció, escuchó de él, pero no creyó en él. Pero los que lo vieron vieron con sus ojos. Y Jesús les dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué? Porque la llegada del Espíritu Santo no iba a ser una forma de ver, sino una forma de sentir a Dios. A Jesús se le vio, pero al Espíritu Santo se le siente. Y se le aprende su guianza, su enseñanza y su dirección. Pero vosotros me veréis, dice, porque yo vivo. Como diciendo Jesús: yo vivo, y sea el Padre, sea el Hijo, que fue visible, o el Espíritu Santo, que no se ve, Él vive. Dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros, entramos a una parte de la lectura en este capítulo, donde el juego de las palabras de Dios, de sabiduría, de misterio, ya no las usa, sino que ahora las usa como un relato, como una plática normal con los que estaba, y les dice: en aquel día vosotros no conoceréis que estoy yo, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto es todavía un poquito de esa sabiduría de Dios. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Veremos esa unión, esa fuerza, esa comunión que existe entre el Padre y el Hijo. Pero dice Jesús: y vosotros en mí. Nosotros como iglesia, como pueblo en Jesús. Y dice: y Jesús en nosotros. O sea, afirmando una mancuerna del Padre y el Hijo, y el Hijo y el Padre. El Hijo en la iglesia y la iglesia en Jesús, y Jesús con la iglesia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo? ¡Wow! ¿Cómo es que el Padre y Jesús iban a venir, y aquel que ame a Jesús y que guarde su palabra, cómo entonces iba a ser Jesús que el Padre y Jesús moraran en esa persona, en el Espíritu Santo? ¡Wow! La sabiduría de Dios nos enseña que Jesús conoce al Padre y el hombre conoce a Jesús, y Jesús le manifiesta a los hombres quién es el Padre a través de Jesús. Porque hubo quien llegó y le dijo: enséñanos al Padre. Y Jesús les dijo: ¿pero cómo? Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía se atreven a decirme: muéstranos al Padre. Jesús le estaba diciendo: yo soy. En los antiguos tiempos, nadie podía decir la palabra yo soy, porque esa palabra el que la decía lo mataban a pedradas, porque esa palabra solamente la podía decir el que era Dios. A Dios no se le conocía como nombre, yo, Jehová, Yahweh, iniciales, el tetragramatón, sino que creían que Dios era el yo soy.
Por lo tanto, nadie y todos tenían prohibido decir yo soy. Era muy delicado decir yo soy. Y al que lo llegaba a hacer, lo apedreaba. Pero un día llega Jesús y dice yo soy. Por eso lo perseguían los escribas, los fariseos. Por eso buscaban matarlo, le buscaban poner tropiezo para destruirlo. Porque nunca había llegado alguien que se atreviera con tal firmeza a decir yo soy. Cuando estuvo ante Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dijo, yo soy. Y veréis la gloria de Dios descender de los cielos en una nube. Porque el único que puede bajar en una nube y subir en una nube es Dios. ¿Quién más? ¿Buda? Buda subió en nube, bajó en nube, jamás. Está en su tumba, sus huesos, sus restos están ahí. Y todo aquel que se atreva a decir de un Dios o de un líder carismático que ha existido en el mundo, allí están sus huesos bajo tierra y jamás se levantó. Pero aquel que se atrevió a decir yo soy, es el que estamos hablando hoy. El que le estaba diciendo a su pueblo, ¿me quieres conocer? ¿Quieres conocer al Padre? ¿Quieres llegar al Padre? Guarda mi palabra. Y a través de mi palabra vas a conocerme a mí que soy Jesús. Y yo que soy Jesús te voy a llevar al Padre. Y el Padre y yo haremos una morada contigo a través de el Espíritu Santo. Por eso un verso atrás, o versos atrás, le estaba diciendo en el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Si no conocían a ese Espíritu, es porque no conocían la palabra, porque no la guardaban, mucho menos conocían a Jesús y mucho menos conocían al Padre. Por eso hace rato decíamos hijos, la importancia de ser hijos. Pero este verso termina donde dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora porque caminó con nosotros, estuvo Jesús, nos enseñó, y estará con vosotros porque Jesús se fue, regresa, pero en el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en el 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Al que no me ama no guarda mis palabras, y mis palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando la gente rechaza a Jesús, y cuando las personas rechazan que les hablemos de Dios o de la Biblia, dice Jesús, no me rechazas a mí, rechazas al que me mandó, el que es dueño de esta palabra, el Padre. Por eso Juan 3:17 dice, vamos a leer Juan 3:17, para que vean la gran magnitud y peso de gloria que tiene esto. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escuchen, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. Cuando alguien no cree en Jesús, no rechaza a Jesús, rechaza al Padre, al Creador, al dueño de todo, al dueño de su familia, de su trabajo, de su casa, de todo cuanto Dios le ha dado, y así, aún así, el hombre se atreve a negar a Dios o no querer nada de Dios cuando Dios le ha dado la vida y todo cuanto tiene. Por eso dice, en el momento en que lo rechazan, es condenado. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice Jesús. Os he dicho todo esto cuando yo estoy con ustedes. Y termina y cierra con broche de oro. Jesús termina esta plática y le pone un sello, el sello del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el sello de sellos, la marca de Dios, para que todo aquel, como dice la palabra de Dios, para que todo aquello que quiera levantarse en contra de Dios sea exhibido, para avergonzarlo, porque a Dios
nadie le puede decir no eres Dios. Para que toda esa mentira y todos aquellos que se atreven o se quieren atrever a decirle mentiroso a Dios, aquí está la evidencia para cerrarles y taparles la bocota. Perdón. Y dice la palabra de Dios, mas el Consolador, y afirma, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es que ¿cómo me garantizas que la Biblia es palabra de Dios? Escuchemos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo. Para los que dicen que es una fuerza activa no puede consolar. Si investigamos la palabra consolador, su significado va a involucrar todos los sentidos, formas de pensamiento de una vida, de un hombre, todo. Consolar es todo en integridad humana. Por lo tanto, descalificamos a aquellos que dicen que es una fuerza activa. Mentira. Mas el Consolador, no lo hablo yo, lo está hablando Jesús. Jesús mismo está diciendo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, Dios, Creador, Eterno, Elohim, enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús. Él, el Espíritu Santo, el Consolador, Él os enseñará. ¿Una fuerza activa puede enseñar? No, pero como Él, el Espíritu Santo de verdad, el Consolador, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo, a través de que Jesús se va, a través de cómo empieza a crecer la iglesia, empieza a recordarles a todos, a través de 12 hombres, todo lo que Jesús habló y dijo. Por eso ellos se dedicaron a escribir y a recordar todas las palabras de Jesús, pero dice aquí que el que les recordaba todas esas cosas era el Espíritu de Dios. Por eso la palabra de Dios en 1 Timoteo nos enseña que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Aquí lo dice, y no es mentira. Dios, en el nombre de Jesús, mandó al Espíritu Santo a que nos enseñara y nos recordara todo lo que Jesús dijo, hizo y enseñó en este mundo. Pero es que se contradice, mentira. Aquí dice la palabra de Dios y está el sello de Dios. Consolador, el Padre, y dice en mi nombre, Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el verso 26, diciendo que el Espíritu Santo, su función iba a ser recordarles a todos lo que Jesús vino a enseñar a este mundo. Y los hombres que escucharon la voz de Dios escribieron. Y cuando ellos escribieron se formó el canon. Y cuando estuvo el canon se le pusieron pastas. Y aquí está. Jesús mismo, Dios mismo, el Espíritu Santo a través de la palabra para enseñarnos, como si Él mismo estuviera aquí delante de nosotros diciéndonos las palabras que Él habló. Pero no lo vemos, lo sentimos, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña y nos guía. Esto es sabiduría de Dios, que no vamos a encontrar en ningún otro libro. Y si es la sabiduría de Dios, es la sabiduría más rechazada en el mundo. Vamos por los primos que están ahorita delante. Vente, vamos a leer la Biblia y ¿qué nos van a decir? Nos pueden agredir, nos pueden decir de cosas. Porque para ellos esta sabiduría está velada.
pero esta sabiduría ha sido dada a vosotros. Si nosotros perseguimos esta sabiduría, dice aquí la palabra de Dios, que el que ama la palabra y la guarda, el Padre y el Hijo vendrán y harán morada con nosotros. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a guiar. Pero Dios, atrévanse a partir de hoy, todo cuanto quieran o anhele su corazón, pídanlo en el nombre de Jesús. Pídanlo. No digan, ay, es que yo ya me porté mal y a lo mejor Dios no me quiere ver ni en pintura. Pídanle perdón, pero atrévanse a pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Jesús lo dijo, todo lo que pidieran a mi Padre en mi nombre yo se los daré. Atrévanse a pedirlo y crean que lo van a recibir. Somos hijos, no primos ni sobrinos, somos hijos de Dios, llamados a excelencia, llamados a tener en las manos el libro más precioso que puede existir, porque son las palabras de mi Dios, las palabras del Señor, de nuestro Señor, el que nos formó, el que nos hizo perfectos. Son sus palabras de guianza, de enseñanza, de corrección, exhortación para nosotros. Tener una Biblia es el más grande privilegio que pueda tener el hombre, una Biblia. Y no una Biblia cerrada en su casa, sino una Biblia que se abre para estudiar, que se abre para leerla, que se abre para buscar la instrucción de Dios. Palabra de Dios que podemos vivir en nuestras vidas, con nuestra familia y en todo cuanto pueda venir. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, bendito Dios, que tú, así como nos enseñas en tu palabra el gran amor que tienes por nosotros y cuánto te preocupaste para que pudiéramos guardar tu palabra y de esa manera poder conocer al Padre y a ti, Señor Jesús, en nuestra vida a través de tu Santo Espíritu, que eso nos motiva, nos llena y nos ayuda a esforzarnos aún cada día más para poder asimismo darte a conocer, proclamarte y con firmeza en nuestras vidas proclamar tu santo nombre. Bendito Jesús, Señor nuestro, santo y eterno, glorioso, bondadoso y amoroso, que vives y reinas y que en verdad no hay nadie como tú y que en verdad que tú eres el Dios soberano sobre este mundo y sobre toda creación. A ti, bendito Señor, guárdanos en tu mano. Permite que no exista la carencia en casa ni en el trabajo, que no falten las fuerzas en nuestros cuerpos, que se vaya de nuestra vida, toda enfermedad. Repitan conmigo. En el nombre de Jesús. Rechazamos toda herencia que no nos pertenece ni a mi cuerpo, ni a mis finanzas, ni a mi familia. Toda herencia que venga de enfermedad, la rechazo en el nombre de Jesús. Toda herencia de pobreza, la rechazo en el nombre de Jesús. Y toda maldición que pudiera llegar a mi familia, a mis hijos, la rechazo en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te damos gracias porque rechazamos toda maldición. No aceptamos nada, ni de herencia familiar, ni de mis padres, ni de mi madre. Ningún tipo de enfermedad la aceptamos ni la vamos a recibir en nuestros cuerpos. Es rechazada en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Desatamos tu herencia en nuestras vidas, que es tu palabra, que son tus promesas, que es tu Santo Espíritu hoy con nosotros, que nos va a guiar a la verdad y nos va a enseñar. Desatamos la herencia de sanidad y libertad, porque tú viniste a deshacer las obras del diablo, a libertar a los cautivos, a darle vida y vida en abundancia al que lo crea, a que tus hijos, que somos nosotros,
vivamos una vida de hijos al lado de su Padre, llenos de la sabiduría de su Padre. Y tú eres nuestro Padre en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén.